aquí en casa estamos usando máscara. Queremos ser precavidos, solamente los oradores están sin máscara. Y en cualquier ocasión que se encuentren en reuniones así públicas, aún en su propia casa, cuando tenga invitados, tome esa precaución. A todos nos hace bien ser precavidos, a nadie nos hace bien ser descuidados. Even though we have a skeletal group, just a tiny number of people in the house, just to record, we are still taking these precautions where we have extra ventilation, we're wearing our mask, only the speaker doesn't. Let me tell you, it never hurts to be cautious. Sometimes it hurts when we're careless. So thank you for connecting with us, and if you want to worship safely, we invite you to continue through Facebook, and also you can join us at church to do it live. We do it outdoors, so we have all security. Si quieres seguir adorando al Señor por Facebook, hágalo. Es un privilegio para mí saber que usted está ahí. Y si un día siente gusanito de ir a adorar en público, cara a cara, recuerde que en el templo nos juntamos solo al aire libre, para mayor precaución, a las 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos hablando acerca de las verdades fundamentales del cristianismo. We're talking about the very basic truths about Christianity. We call this series Christianity 101. Le hemos llamado a esta serie Cristianismo 101. Y la semana pasada y hoy nos hacemos una sola pregunta. Y es acerca de Jesucristo. ¿Podemos confiar nuestra vida en Él? Can we trust Jesus? Can we trust our life to Him? Christ is Christianity, is the heart of it. So we need to ask, anybody who's sincerely looking for God, he needs to ask himself about this figure called Jesus the Christ. Can we trust Him as the person who can lead us to God because He's God in human form? Cualquier persona que esté considerando seriamente, que esté buscando sinceramente a Dios, tiene que confrontarse con la realidad del Jesús histórico. Puedo confiar en Él como el camino a Dios. Puedo confiar en Él como aquel líder espiritual que me puede llevar a Dios, porque Él mismo es Dios en forma humana. La semana pasada consideramos 2 puntos y vamos a ver los Jeremías aquí en nuestra proyección. Last week we considered 2 points, and I put in very small letter because I'm not going to go through them. Los reclamos de Cristo. Jesús reclamó ser Dios mismo y lo demostró con sus hechos. Y segundo, el carácter de Cristo. La perfección moral de Jesús es consistente con su reclamo de ser Dios. Ahora vamos a entrar a la tercera declaración que nos confronta con Cristo Jesús. ¿Él era Dios o no? Y es la resurrección de Cristo. Si Jesús de Nazaret se levantó de los muertos, entonces Él es una figura única. La resurrección es consistente con su reclamo de ser divino. Si Él entregó su vida y la volvió a tomar, tenemos que decir, solo Dios puede hacer eso. Como ser humano tuvo una muerte natural, usted lo sabe, en una cruz. Pero como ser divino, tuvo una resurrección supernatural. Let's go to the English version of this. Last week we presented 2 points. The claims of Christ. Jesus claimed to be God Himself, and He proved it with His deeds. And number 2, the character of Christ. The moral perfection of Jesus is consistent with His claim to be God. And now we come to the 3rd point that points to Jesus as God and challenges you to believe in Him. And this is the resurrection of Christ. If Jesus of Nazareth rose from the dead, then He's a unique figure. The resurrection is consistent with His claims to be divine. As a human being, He had a natural death. You know the story. You know He died on a cross. But as a divine being, He had a supernatural resurrection.
He was capable of laying down his life and then claiming his life back. This only God could do. So we're confronted with this, the resurrection of Christ. Vamos a hablar dos cosas sobre la resurrección esta mañana. We're going to point at two things this morning about the resurrection. La primera es que tras ser sepultado, el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba al amanecer del tercer día. Y segunda es que muchas personas vieron a Jesús resucitado. So we're going to say two things about the resurrection. Number one is that after being placed on the tomb, the body of Jesus was no longer there by the early hours of the second day. And number two, that many people, I mean by the hundreds, they saw him alive again. So the body was not in the tomb, but that was not only enough. He was seen by countless people. Así que hay dos hechos que tenemos que considerar. Primero, que el cuerpo ya no estaba en la tumba al tercer día, pero segundo, que muchas personas le vieron vivo después de ese incidente. Muy bien, Lucas declara en la introducción a sus libros de Lucas y de Hechos que él había hecho un esfuerzo muy cuidadoso de poner todas las cosas acerca de la vida de Jesús. Y en Hechos capítulo 1 dice, ha habido muchas pruebas incuestionables acerca de su resurrección. La pregunta es, ¿se atreverían los discípulos de Jesús a predicar que Jesús había resucitado? Cuando cualquier persona pudiera haber ido a la tumba y decir, no, pues ahí está. Esto era verificable. ¿Jesús estaba en su tumba o no? Yes, Luke declares in the opening of the book of Acts that the resurrection of Christ was corroborated and it was proven with many irrefutable facts. Acts chapter 1, verses 1 to 3. When the disciples had the audacity of preaching that Jesus was risen, if anybody could debunk the preaching or just leading people to the tomb? That is the question. So, there is something that we need to be confronted with. Jesus was not on his tomb by the third day. Así que la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer con esto de que Jesús no estaba en la tumba para el tercer día? Bueno, déjeme decirle, se han levantado miles de objeciones. El hermano John Stott, en su libro Basic Christianity, apunta a 5 que resumen en buena manera las principales objeciones a la resurrección de Jesús. Y vamos a considerar esta mañana una objeción y su respuesta. This morning I want to share with you the objections to this argument that that Jesus was or was not on the grave, and what is the relevance of this. Not many people have made objections about this as a fact of resurrection. This is the fact that it was not in the tomb doesn't mean that he was risen. But how can we explain that Jesus was no longer there on the tomb? John Stott mentions that there's many objections and he highlights 5 that summarize them. So we're going to look at them very quickly on your screen. Vamos a verlas rápidamente en su pantalla. No me voy a detener mucho en ellas, espero que usted las tenga, les mando por medio de un mensaje las notas del sermón, o si usted es un poquito hábil con su computadora, yo sé que con mi computadora apretando 2 botones puedo hacer lo que se llama screen capture, para considerarlas posteriormente con más cuidado, leer los pasajes bíblicos, etc. Objeción número 1. Las mujeres que creyeron que Jesús había resucitado simplemente fueron a la tumba equivocada. Fue una tumba vacía, no lo vieron y dijeron, pues resucitó. En Mateo 27 leemos que las mujeres fueron a la tumba y no encontraron ya a Jesús ahí. Bueno, esta es la respuesta. Tanto los romanos que estaban vigilando la tumba
como los judíos que se oponían a Jesús y sus enseñanzas y su reclamo de ser divino, podían haberla sacado de su error. Y si nos miren, señoras, se equivocaron en su tristeza, no se dieron cuenta bien del camino, pero esta es la tumba correcta. Abramos la roca y vean, ahí está. So the first objection, Jeremy, in English, says that the women who believed that Jesus had been risen, they believed this because they simply went to the wrong tomb. In their pain the day he was buried, he did not pay too much attention to the exact location. Next day, 2 days, the third day they go, they visit the wrong place. An empty tomb that was not used yet. In Matthew, we have the recollection of what these women witnessed. They witnessed an open tomb. The clothes that were wrapped, because Jesus had been wrapped by them and by Nicodemus, they were there, but not the body. Well, there's a very simple response to this argument. Either the Romans who were guarding the tomb, or the Jews who did not believe that Jesus was indeed God, could have fixed their mistake by simply taking them to the right place. Saying, stop saying that, that's craziness. Here is a tomb, let's open the rock and see that the body's there. You want to finish the burial rituals? Go ahead, he's right there. But they didn't do that. Nunca hicieron eso ni los judíos ni los romanos. Nunca les llevaron a otra tumba, abrieron la roca y dijeron, señoras, sé que ustedes quieren terminar los rituales, vamos a simplemente a dejarlo ahí. Ahí está la tumba, ahí está el hombre, termina sus rituales, volvemos a hacerlo. Eso no ocurrió. Objeción número 2. Second objection. Segunda objeción. Jesús nunca murió. Simplemente se desmayó en la cruz y después volvió en sí. La respuesta es esta. Toda la evidencia contradice eso. Él fue maltratado casi a punto de muerte desde antes de crucificar. Luego fue clavado en la cruz, fue traspasado con una lanza. Los ejecutores, que eran expertos en crucifixiones, lo examinaron y lo declararon muerto. Y todavía queda la pregunta, ¿podría un cuerpo tan severamente castigado y desangrado sobrevivir 3 días sin alimento ni agua? Especialmente cuando estaba envuelto en paños. Y usted sabe, cuando usted tiene un paño y tiene una herida sangrante, saca la sangre todavía más. Simplemente no hace sentido que Jesús estuviera completamente quebrantado, sin agua, sin alimento, desangrado. Y de repente, volvió en sí. Let's look at the objection in English. Jesus never died. Jeremy? Jesus never died. He just fainted. And then he came back to consciousness. Well, all the evidence speaks against it. He was hit repeatedly, almost to the point of death, even before being taken to the cross. You can see the verse there. Then he was nailed to the cross, and he was pierced with a spear on his side, close to his heart, his lungs. And then his executioners, who were experts in applying the punishment, they examined him and declared him dead. All of this is recorded in the Gospels. And then the question is, could somebody almost completely, the drain of his own blood, being wrapped in clothes that absorb the liquids of the body, could survive 3 days without food or water after such punishment? And then out of the sudden, 3 days later, I'm back. I was just fainted, senseless. Objeción número 3. Veámosla. Objection number 3. Ladrones se robaron el cuerpo, ¿verdad? Alguien vino y se lo robó.
¿Para qué? Usted dígame. Respuesta. ¿Puede usted imaginarse un grupo de ladrones que después de dominar a una guardia de soldados romanos profesionales, los tuvieron que controlar de alguna manera porque no los mataron? Tomaron el cuerpo y después con todo cuidado le quitaron las envolturas que tenía, en lo que estaba él envuelto, en el sudario y otras sábanas, etc. Y delicadamente las pusieron ahí a un ladito y después se fueron. Es como si viniera un ladrón, una joyería, rompe todos los cristales, saca las cosas y barre todos los vidritos antes de irse. Ridículo. Let's look at it in English. Thieves stole the body. Can you imagine a group of thieves who come and they overpower a guard of professional Roman soldiers? They did not kill them. They did survive the event of the resurrection. But they held them and then they took the body out and very carefully unwrapped him. And they put the coverings on the side of the tomb very carefully before they went away with the body, while restraining the soldiers. It would be like somebody coming into a jewelry store, breaking all the places where they have the jewelry, picking up all the jewels and watches, etc., and then saying, "Oh, let me clean before I leave. Let me pick up the glass for you guys." Senseless, ridiculous. Let's look at the fourth objection. Objeción número 4. Los discípulos mismos son los que removieron el cuerpo. Number 4, Jeremy. The disciples removed the body. Respuesta. Podemos usar la misma idea del argumento anterior. Cómo dominaron los soldados y todos se pusieron a desenvolver el cuerpo y doblar todas las cosas, en vez de huir apresuradamente. Además de esto, cabe la pregunta: si los discípulos se robaron un cuerpo muerto, ¿estarían ellos mismos dispuestos a entregar la vida por predicar que Jesús estaba vivo? Usted daría la vida por una farsa. Predicaría como legítimo algo hasta el punto de ser matado por algo que usted sabía que no era cierto. Let's see it in English. The disciples removed the body. They came, they controlled the guard, they took the body, again they removed all the wrappings, they laid them down carefully instead of just running away. But in addition to this, we need to think, would you lay down your life, would you die for something you know is a lie? The disciples preached that Jesus was risen, and they defended this until the very last day, and many of them died because of this conviction. Would you die for something that you knew in your heart it was a big lie, a farce? And argument number 5, objeción número 5. Los judíos o los romanos escondieron el cuerpo. Como no querían que los discípulos se lo robaran, ellos lo escondieron. Respuesta. Entonces, ¿por qué no lo sacaron a luz cuando los discípulos comenzaron a predicar que Jesús estaba resucitado? Si no estaba en su interés que predicaran que Jesús era el Hijo de Dios y estaba viviente, ¿por qué no simplemente dijeron, oh, lo escondimos para que esta gente no se lo robara y después anduviera predicando mentiras? Nunca produjeron un cuerpo, ni judíos ni romanos. Let's see it in English, the last objection. The Romans or the Jews hid the body. Knowing that Jesus claimed that he was going to be risen, they said, we don't want the disciples to steal the body, so let's hide it so they can come and steal it. The response is, why then they did not bring the body to light when the disciples began to preach everywhere that Jesus had risen?
If they had a problem with that belief, with that preaching that Jesus was the Son of God and was alive again, well, say, well, here's the body. We just didn't want them to steal it. So we wanted to control the story. So we are the ones who hid it. Here's right here. It doesn't make sense. So, tenemos que confrontarnos con esta cosa. El cuerpo no estaba en el sepulcro después de 3 días. Así que tenemos que confrontar este hecho histórico. El cuerpo de Jesús nunca ha sido encontrado, no estaba en su tumba después de 3 días. Sabemos dónde están las tumbas de tantos profetas, tantos caudillos religiosos, tantos fundadores de religiones. La gente va y los venera en sus lugares donde sus restos yacen. Sin embargo, como Jesús, no tenemos eso. Seguimos con una tumba vacía. Entonces la pregunta es, ¿murió y de alguna manera fue escondido o resucitó? So was Jesus dead or alive? We know that the heroes, the champions, the founders of so many religions died. And people go and venerate them, they worship them at their tombs, they pay their respects. But in the case of Jesus, we still have an empty tomb and no body. So the question is, was he dead and disappeared? Or was he alive again? Esto nos lleva al segundo hecho acerca de la resurrección. El cuerpo no estaba en la tumba, pero Jesús fue visto por muchas personas. Y no solamente visto casualmente. Se sentó a comer con personas, visitó con ellas. Estuvo por 40 días, escúcheme, por 40 días tenemos el récord histórico de que Jesús se presentó en muchos escenarios, a muchas personas, en diversos lugares geográficos. Y nos dice el libro de la carta de 1 Corintios 15, dice, y finalmente apareció como a 500 personas a la vez. Wow, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? What are we going to do with the fact that Jesus was seen alive by many people in many different places at many different times? And the Bible says, with all its words in 1 Corinthians 15, by somebody who was first a skeptic, Paul, a skeptic about Jesus. He changed his mind when he was confronted with the risen Jesus. And then he says, you know what? He was last seen by 500 people at a time. Es interesante que ese récord de que Jesús fue visto por 500 personas a la vez fue escrito por un hombre que en algún momento negó a Jesús y peleó contra él. Pablo, el escéptico, cuando se confrontó con Cristo resucitado, tuvo que cambiar toda su opinión. Dijo, yo había estado equivocado, negando que Jesús era el Hijo de Dios. Déjenme le cuento esto. Cuando estaba chico, un día salió en un periódico en Monterrey. Uno de esos periodiquitos que no valían mucho, pero se vendían mucho. Y decía, Pedro Infante no está muerto. Mira unas letrones así. Y la gente comprando el periódico como loco. Y abajito con unas letras chiquititas decía, sigue viviendo en el corazón de todos los mexicanos. Eso no se puede decir de Jesús, que simplemente sigue viviendo en la memoria o el recuerdo de la gente. Fue visto múltiples veces por 40 días. You know, there's the story running since Elvis Presley died, that he didn't die, that he's alive. So imagine somebody publishing one of those tabloids saying, Elvis Presley is alive. It will blow out of the shelves, yes. And then the guy would put, the publisher, he's alive in the hearts of all his fans. We cannot say that about Jesus.
It is not just a nice, warm feeling that people have about him. When it means it is like if he were still alive. No, it is not as if he were. He was seen so many times and instances. So let's go, Jeremy, to the last 2 slides. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué pienso ahora de Jesús? Sus reclamos fueron estupendos, pero los soportó. Con sus hechos, él demostró tener poder para sanar, para hacer tantas cosas, para levantar muertos. Su vida moral fue intachable, no fue como los hombres, como nosotros, perfecto en todos sus caminos, sin pecado alguno, y finalmente su resurrección es innegable. ¿Puede usted confiar en Jesús? Le convence esto de que Jesús es el Hijo de Dios. Let's see it in English. What do you think now about Jesus of Nazareth? His claims are stupendous, but he supported them. He said, I'm the Son of God, I'm the bread of life, and the resurrection of life, and then he rose Lazarus. His moral character was above reproach. He lived without sin, a perfect life that none of us has been able to live. And then his resurrection is undeniable. It is completely convincing that Jesus died and rose again. So what do we think? Can we trust such a man to be the Son of God who leads us back to God? Dice el hermano John Stott que el peso cumulativo de toda la evidencia es conclusivo. Justus says, when we put everything together, the weight of this cumulative evidence is all but conclusive. ¿Se acuerda que uno de los discípulos batalló? Se llamaba Tomás. Habiendo visto a su maestro morir, decía, ay, caray, nos equivocamos. Seguimos ciegamente a alguien que no era más que un hombre. Extraordinario, pero solo un hombre. Cuando 8 días después de la resurrección se encuentra con Jesús resucitó y le dice Tomás, mira, toca mis heridas. ¿Quieres ver dónde me entró la lanza? ¿Quieres tocar ahí? Mira que yo soy. Tenemos nosotros también como Tomás hacer bien en caer a nuestros pies, caer de rodillas y declarar, Señor mío y Dios mío. Eso es quien tú eres, Jesús. You remember one of the 12 had a big problem believing that Jesus was alive again. His name was Thomas. And he was wondering in his mind, did we all make a mistake? Did we believe an illusion? This was a good man, but nothing but a man. He died and everything is lost. Well, if you remember the story, 8 days after the resurrection, Jesus comes personally to him in front of the other disciples and says, do you want to touch where the nails were? Would you like to touch where the spear pierced my side? Where I bled out? And seeing Jesus, and hearing Jesus, and seeing his hands, he fell to the ground. I think we would do well to kneel before Jesus and declare, my Lord and my God. We can trust Jesus to lead us back to God. Podemos confiar en Jesús, que nos puede llevar a la presencia de Dios. Señor, gracias te damos